Muy buenas noches. Hoy vamos a estar comentando sobre las alteraciones eléctricas en algunas entidades que no precisamente son arritmias. Vamos a comentar sobre ellas. Vamos a comenzar con los trastornos del medio interno. La hiperpotasemia. Los valores normales del potasio están entre 3,5 y 5,5. Cuando yo tengo un potasio por encima de 5,5, por debajo de 6, voy a observar en el electrocardiograma una onda T picuda. Y cuando yo veo una onda T picuda, recuerdo la isquemia subendocárdica del infarto, porque se parece mucho a esta onda T. Por tanto, yo tengo que hacer mi diagnóstico diferencial con la clínica de mi paciente. Cuando tengo un potasio que sigue aumentando por encima de 6 antes de llegar a 7, no más de 7, la onda T se vuelve más picuda y más simétrica en relación al voltaje de la onda R. Fíjense que están del mismo tamaño. Cuando el potasio está por encima de 7, no más de 8, se prolonga el PR, hay prolongación progresiva del PR, desaparece la onda P y se ensancha el QRS. Hay un ensanchamiento del QRS. La onda T se mantiene alta y picuda. Y cuando el potasio está por encima de 8, el QRS continúa ensanchándose y se fusiona con la onda T, adquiriendo una morfología, fíjense, sinusoidal. Cuando el potasio está por encima de 10 miliequivalentes, esto muchas veces incompatible y el paciente no hace parada cardíaca. Entonces, los trastornos del potasio con hiperpotasemia hay una repolarización normalmente rápida y hay alteraciones sobre todo a nivel de la onda T, del complejo QRS y del PR. Vamos a ver qué pasa en la... Aquí les comento sobre el tratamiento que debíamos de estar indicando a un paciente con hiperpotasemia. Les dejo la imagen. ¿Qué pasa cuando estoy con hipopotasemia? Mi paciente está con poliuria y debilidad muscular, hay arritmias auriculares y ventriculares, mi paciente puede tener un ilio paralítico, se ve muy frecuente en el paciente crítico en las terapias, puede haber retención renal del sodio, del cloro, del bicarbonato, ¿verdad? Entonces, cuando el potasio está por debajo de 3, aparecen ondas T aplanadas que pueden invertirse. Aparece la onda U y hay ensanchamiento del QRS. Entonces, fíjense cómo aquí la onda T, que en la hiperpotasemia es picuda, aquí está muy chiquitica, casi que se aplana y está del mismo tamaño que la onda U. Y tengo también un complejo QRS ancho. Cuando el potasio cae por debajo de 2, las ondas U se hacen bastante prominentes. Fíjense que ya va haciéndose mayor que la onda T. La onda T continúa aplanándose. Y puede haber depresión del segmento PR. Puede haber ondas P picuda y altas en D2, D3 y AOF. Pero sobre todas las cosas, como dice la canción, hay una onda U, y esto es característico de la hipopotasemia, con onda T aplanada y ensanchamiento del QRS. Fijémonos ya cuando el potasio cae por debajo de 1, hay ondas U gigantes y la onda T apenas perceptible. Hay prolongación del QT y del intervalo PR. Entonces aquí, a manera de resumen, los trastornos del potasio, la hiperpotasemia, la onda T que se hace muy picuda. Y en la hipopotasemia lo duro es la onda U, la presencia de esa onda U que desplaza a la onda T y la onda T se vuelve plana. Eso tenerlo presente. Vamos a hablar del calcio. El calcio es otro electrolito donde los pacientes también pueden estar hipocalcémicos o hipercalcémicos. Recordemos estos signos de la clínica de los pacientes hipocalcémicos. Signo de Chebostep. Agarro el martillo percusor y percuto sobre el ángulo mandibular y encuentro este signo, desviación de la boca. Fíjense, me da esto. Y el signo de Truciao, insuflo el manguito, lo mantengo de 3 a 5 minutos
prendido y voy a ver cómo hay una extensión del dedo, el dedo del pulgar. Entonces aparecen signos que son típicos de un paciente hipocalcémico. Dentro de las causas de hipercalcemia, este paciente en muchas ocasiones dentro de la clínica está confuso, anoréxico, con náuseas, vómito, estreñido, deshidratado, poliúrico, hipertenso, la presencia de arritmia, con debilidad muscular, prurito. Ahora, eléctricamente los problemas del calcio nos vamos a ir al QT. Los problemas están a nivel del QT. El intervalo QT normal hasta 0,36. En la hipercalcemia tengo un QT corto, un QT en 0,30. Y en la hipocalcemia todo lo contrario, un QT prolongado hasta 0,44. Entonces, por ahí vamos haciendo notar diferencia. Hiperpotasemia, onda T picuda, hipopotasemia, presencia de onda U con onda T plana, hipercalcemia, QT corto, hipocalcemia, QT largo o prolongado. El magnesio. Los problemas del magnesio generalmente en la clínica se ven en pacientes con insuficiencia renal aguda y crónica, pacientes con acromegalia. Clínicamente hay manifestaciones neurológicas, manifestaciones respiratorias, manifestaciones hemodinámicas. Y en el electrocardiograma, los problemas del magnesio, la hipermagnesemia, nos va a producir un PR prolongado con un QRS ancho. Entonces nos pareciera un bloqueo auriculoventricular, PR largo, con QRS ancho. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial, tenemos que ver bien la causa, porque no todo es un problema de conducción per se del bloqueo auriculoventricular de primer grado, sino que muchas veces está relacionado con los problemas electrolíticos, en este caso del magnesio. La hipermagnesemia, el tratamiento, vamos a retirar el magnesio, vamos a poner sales de calcio y en algunos pacientes va a ser necesario la diálisis y la ventilación mecánica. El hipomagnesemio se ve en individuos que están con diarrea, alcohólicos, etílicos, cirróticos, hipercalcémicos y clínicamente manifiestan también las manifestaciones de crisis de tetania, confusión, alucinaciones, trastornos del aparato circulatorio y eléctricamente nos pueden dar varias alteraciones o nos dan una fibrilación auricular. Entonces yo tengo una fibrilación auricular, tengo que descartar la posibilidad de una hipomagnesemia. Puede darme mi infradesnivel del segmento ST, prolongación del QRS, un QRS ancho, una onda T plana o negativa, prolongación del PR, un PR largo y extrasístoles ventriculares. Es decir, que los problemas del magnesio también nos alteran el electrocardiograma. Vamos a hablar un poco ahora sobre la cardiopatía isquémica. Nosotros recordamos el tema de infarto agudo de miocardio y recordamos que tiene tres signos importantes. Tiene dos signos que son equívocos y un signo que es inequívoco. Los signos que son equívocos, que se pueden confundir con otra entidad, es la T, que nos habla de la isquemia, y cuando esta T la acabamos de ver en la hiperpotasemia, una onda T alta puede ser una isquemia subendocárdica. El segundo elemento es el suprarnivel del ST, que nos habla de lesión epicárdica. Y estos dos elementos, como les decía, son alteraciones equívocas, me pueden confundir con otras entidades. Sin embargo, la presencia de una onda Q patológica, más de un tercio o de un 25% de la onda R, eso es inequívoco. Eso sí o sí es necrosis, ya sea antigua o reciente. Entonces, eso es un elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vemos un paciente con infarto.
Nosotros tenemos dos tipos de pacientes, aquellos que tienen elevación del ST y los que no hay elevación del ST. Entonces, tenerlos presentes. Recordemos también que el ST supradesnivelado del infarto es un ST convexo. Un ST convexo, a diferencia de la pericarditis aguda. Aquí podemos ver esa evolución de mi paciente infartado en relación con el tiempo. Este es un electrocardiograma de base. Aquí vemos en las primeras horas lo que tengo es una T alta de una isquemia subendocárdica. A medida que va pasando el tiempo y el paciente no recibe tratamiento, comienza ya a elevarse el ST. Sigue pasando el tiempo, el ST se eleva y la T se vuelve negativa. Aparece la onda Q patológica y evolutivamente el infarto vuelve o el electrocardiograma vuelve de una vez que está reperfundido en mi paciente que se ha trombolizado, ya el ST vuelve a la línea eléctrica, la onda T se hace positiva, pero si hubo necrosis, esta se mantiene porque esta sí no se borra porque es muerte celular. Recordamos también la topografía del infarto a nivel del tabique interventricular, considerar B1, B2, la relación anterosectal cuando ocurre sobre todo en la cara anterior de B1 a B4 y anterior extenso toda la cara anterior de B1 a B6 y recordar el infarto de cara anterolateral donde podríamos encontrar alteraciones en D1, AVL, B5 y B6. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que tiene en D2, D3 y AVF. Estoy observando nivel del ST con T positiva y pudiera estar pensando entonces que es un infarto de cara inferior. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en D1 y AVL, miren cómo hay infradesnivel del ST con T negativa. Y esta es la cara lateral. Esto se le llama isquemia a distancia. Anteriormente se le llamaba imagen en espejo. Entonces, tenerlo presente. Este otro paciente también tiene nivel del ST en D2, D3, AVF, como muestra también de un infarto de cara inferior. Pero fíjense que también tiene una alteración por acá, que ya la estuvimos viendo el día de ayer, cuando vimos arritmia, RSR' típico del bloqueo de rama derecha en B1 y en B2 también, RSR'. Fijémonos también la diferencia que les comentaba con la pericarditis aguda. El supranivel del ST en la pericarditis es un ST cóncavo, a diferencia del ST del infarto, que es un ST convexo. La otra diferencia importante está en la clínica. Recordemos que la clínica de la pericarditis, un paciente con dolor precordial que hace 15 o 20 días atrás sufrió un cuadro respiratorio o tiene un cuadro respiratorio, recuerden que es frecuente en la tuberculosis, y que ahora viene con dolor precordial, pero este dolor, las características que tiene es que se incrementa con la inspiración y con el golpe de tos. Y se alivia cuando se inclina el paciente hacia adelante. Entonces, esto no es típico del infarto agudo del miocardio, no es típico del dolor anginoso. Por tanto, hacemos la diferencia también, además de eléctricamente, porque uno es cóncavo y el otro es convexo, hacemos la diferencia también con la clínica de nuestro paciente. Aquí podemos ver en la pericarditis aguda que cursa por 4 momentos. En la etapa 1 lo que observo es una elevación del ST con depresión del segmento PR. En la etapa 2 el ST vuelve a la normalidad, pero el segmento PR se mantiene deprimido. En la etapa 3 fíjense cómo la onda T ya se vuelve negativa. Onda T negativa. Y en la etapa 4 vuelve a la normalidad el paciente imaginando de que todo se ha resuelto. Entonces, en la pericarditis siempre hay estados evolutivos de la enfermedad, así como también del eléctricamente. Tromboembolismo pulmonar, otra entidad que da manifestaciones eléctricas y da el patrón de Matt-White que nunca se puede olvidar. Es frecuente que yo encuentre una taquicardia sinusal, puede haber fibrilación auricular, puede haber un eje desviado a la derecha, un bloqueo de rama derecha. Comentábamos en la clase anterior que muchas veces
tenemos un paciente con un bloqueo de rama derecha, con clínicas del tromboembolismo pulmonar y tenemos que asumir que esa alteración del bloqueo de rama corresponde al TEP que se está presentando. De lo contrario, tengo que ir a buscar estos tres signos, que es S profunda en D1, con Q patológica en D3 y T negativa en D3. Entonces, este patrón de McGuinn-White es muy frecuente en el tromboembolismo pulmonar. Recuerden la clínica del tromboembolismo, un paciente que tiene otra trombosis venosa profunda o ha sido un gran quemado, un operado, un politraumatizado y que de momento, de forma súbita, comienza con falta de aire, taquicardia, hipotenso, ingurgitación yugular. Le hago un electrocardiograma y encuentro un bloqueo de rama derecha o encuentro el patrón de McGuinn-White. Tenerlo presente en este tipo de paciente. Hay algunas alteraciones electrocardiográficas de la cardiopatía chagásica. Es decir, no es una arritmia, la cardiopatía chagásica, sin embargo, sí tiene repercusión cardiovascular en relación con el ritmo cardíaco. Y me puede estar dando bloqueos completos de rama derecha, así como en mi bloqueo anterior de rama izquierda, extrasístoles ventriculares, alteraciones de la repolarización que pueden simular una cardiopatía isquémica. Puedo ver ondas Q como zonas eléctricamente inactivas de necrosis. Los bloqueos auriculoventriculares, cuidado con ellos porque llevan marcapaso. Bloqueo de rama izquierda, disfunción sinusal, nodo sinusal enfermo, taquiarritmia supraventricular, fibrilación auricular. Es decir, que el Chagas puede producirme varias alteraciones electrocardiográficas, además de las alteraciones esofágicas y las alteraciones del sistema nervioso como complicaciones. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por supuesto que si tengo una EPOP, tengo hipertensión pulmonar. Y si tengo hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho no puede bombear toda la sangre que le llega durante la diástole. Y esto hace que haya un compromiso de las cavidades derechas, tanto ventrículo, tanto aurícula derecha. Entonces voy a tener hipertrofia ventricular derecha. Recordemos ayer que hablábamos de un índice. Este índice decía que en B1, la R de B1 sobre la R más la S en B1, esto no podía ser mayor de 0,5, el índice de Cabrera. Entonces voy a tener un eje eléctrico a la derecha. Se me pueden presentar, recuerden que estoy hablando de un paciente que está hipoxémico y precánico. Se me pueden presentar arritmias de cualquier tipo, pero sobre todo la fibrilación auricular. Hay cambios de la repolarización ventricular y esto significa que hay depresión del segmento ST, de que hay un punto J que puede estar elevado, de que hay una prolongación del QT y puedo encontrar en este paciente pulso paradójico. Entonces, es un paciente de EPOP que siempre en su evolución, en su consulta, estoy obligado a indicar un electrocardiograma, no solamente una radiografía de tórax, sino también un electrocardiograma. Existen en el paciente diabético, no solo es que el diabético se complica con alteraciones cardiovasculares, dándome isquemia, hipertrofia y arritmias, sino que existen algunas alteraciones electrocardiográficas que pueden predisponerme o pueden hacerme simular, me pueden hacer pensar la posibilidad de que se esté presentando estas alteraciones en un paciente que no ha sido diagnosticado con diabetes, como por ejemplo la prolongación del intervalo QT, como por ejemplo la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hoy tengo 70, mañana tengo 80, luego tengo 60. Muy variable. Las ondas T que pueden estar aplanadas o negativas en un electrocardiograma y la presencia de fibrilación auricular. Entonces existen algunas alteraciones eléctricas que yo siempre tengo que estar pensando, ¿será que mi paciente es un paciente diabético? ¿Irá a ser una diabética en los próximos años? Porque esas alteraciones se ven en este tipo de paciente. En los problemas del tiroides, entonces los problemas del tiroides, tanto uno como el otro, pero más el hipertiroidismo, produce taquicardia sinusal, fibrilación auricular, flúter con taquicardia supraventricular, puede haber taquicardia ventricular, acortamiento del PR, bloqueos auriculoventriculares y derrame, ¿verdad? Entonces, recordar siempre
que en el tiroides es otra de las enfermedades crónicas que llevan un electrocardiograma de rutina todos los años. Las enfermedades vasculocerebrales. Las enfermedades vasculocerebrales, muchas veces tengo un paciente con una fibrilación auricular que evolutivamente me desarrolla una embolia cerebral. Pero hoy estoy hablando de aquellos pacientes que ingresan con electrocardiogramas normales y que evolutivamente, después de instalado el cuadro vasculocerebral, aparecen alteraciones eléctricas. Hay inestabilidad del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, y se manifiestan entonces problemas a nivel eléctrico. Sobre todo los vamos a ver cuando hay lesión a nivel de la corteza insular, infartos hemisféricos, infartos de territorio posterior, donde están los órganos, los centros neurovegetativos. Entonces voy a estar observando en estos pacientes con este tipo de alteraciones, prolongación del QT, la presencia de ondas Q como seña de necrosis o de inactividad eléctrica y la presencia de ondas U, y aquí ya tengo otra causa de ondas U, las enfermedades vasculocerebrales. En la intoxicación digitálica, no olvidarme, ya no se ve tan frecuente porque el uso del digital ya está reservado nada más para la fibrilación auricular y son muy pocos los pacientes que lo consumen, pero en estos pacientes observaba cuando había una impregnación digitálica el signo de la cubeta digitálica, un ST en cubeta, y es este ST deprimido como si fuera una cubeta. Entonces tengo que tenerlo presente siempre y cuando yo tengo un paciente que está tomando digoxina, sobre todo, todos los años, por supuesto, voy a estarle haciendo electrocardiograma para evaluar si eléctricamente no hay manifestaciones de intoxicación o impregnación digitálica. Las arritmias son muy frecuentes en este tipo de pacientes. Clínicamente, estos pacientes tienen náuseas, vómitos, trastornos visuales que nos hacen sospechar la posibilidad de intoxicación o de impregnación. Estos eran los elementos que nosotros queríamos compartir de aquellas entidades que muchas veces nos producen alteraciones eléctricas y yo tengo que tomarlo en cuenta. Tengan todos bonita noche. Muchas gracias.